Filipenses 3. Vamos a tocar un poco lo que está pasando ahí, pero antes de llegar allí, hay una situación teológica que está ahí de por medio, y es que se estima, ¿no? Se estima que posiblemente Filipenses se acabó en el capítulo 2 y esto es parte de otra carta que se inserta. Algunos teólogos lo concluyen porque hay un cambio de pensamiento de Pablo, de lo que él venía hablando en el capítulo 1 y el capítulo 2, y algunas escuelas, y quiero aclarar esto, cuando yo hablo de escuelas teológicas, pues son eruditos en la palabra que en base a su experiencia, su conocimiento y profundidad del texto, pues van concluyendo unas cosas. No es que ellos están en la casa y dicen, ay, déjame, no, es producto de la investigación exhaustiva por parte de ellos, que ellos entonces pueden concluir que puede ser que tengan acceso a información que usted y yo no tenemos, pues una carta que apareció a principios del siglo I, que una fuente externa la haya mencionado, o algún tipo que se haya encontrado una segunda, tercera copia de la copia original, y en esa tercera, cuarta copia solamente estaba el capítulo 1 al capítulo 2. ¿Me siguen? Y luego más adelante pues aparece la carta completa con 4 capítulos. Eso mismo pasa con los evangelios. Por ejemplo, la narrativa de la mujer adúltera. Amén. ¿Sabe cuál es? Quédate en el piso y Cristo dice, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. En los escritos del siglo I y el siglo II no aparece esa narrativa. Esa narrativa aparece aproximadamente siglo III, siglo IV después. El otro que dice, que recientemente yo predicaba de él, este espíritu no sale si no es con ayuno y oración. Esa palabra ayuno en los escritos del primero y segundo siglo no aparece tampoco. Aparece siglo VIII, siglo IX después. ¿Ah? Que posiblemente unos de los monjes que cuando esté estudiando el texto, para tratar de profundizar y de aclarar el texto, añadió esa porción del ayuno. Anyway, el ayuno es parte de la devoción del cristiano, pero si usted se da cuenta, ¿por qué podemos decir que no pertenece al relato original? Porque cuando hay un momento que Cristo está con los discípulos, que estos recogen espigas y comen con las manos, ¿verdad? Los fariseos le dicen, pero ¿por qué tú permites que ellos violen la ley de la purificación? Y Cristo dice, a ellos no les toca estar en ayuno, porque ellos están con la esposa. Ahora, cuando yo me vaya, entonces ellos tendrán que ayunar. O sea, ellos no practicaban el ayuno porque estaban con Cristo. No era parte de su vida devocional. Entonces, ¿cómo luego más adelante el mismo Jesús va a decir, este espíritu no sale si no es con ayuno y oración? Se está contradiciendo. Pero el monje no lo está viendo así, el monje lo está viendo como una manera de aclarar la importancia de la vida devocional. Lo que el monje está diciendo es, si tú no estás consagrado constantemente delante de Dios, tú no puedes reprender ningún demonio. Porque Dios no te ha dado la autoridad para hacerlo. Amén. Eso es lo que está detrás del mensaje. Otro texto que tampoco está en los originales es Segunda de Juan, creo que es. 3 son los que dan testimonio de mí: el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Ninguno de esos 3 aparece. Porque la teología de la Trinidad no se desarrolla hasta el siglo V, siglo VI de la iglesia. Ahora, ¿significa que la iglesia no lo practicaba? No, la iglesia daba por hecho la manifestación del Espíritu Santo en la iglesia. Pablo, cuando habla en Gálatas, le habla a la iglesia de la importancia de estar lleno del Espíritu Santo,
y de la importancia del amor. O sea, Pablo hablaba del Espíritu Santo, pero Pablo lo veía todo como una unidad. Pablo no veía una separación. Pablo no veía tres dioses, Pablo veía un Dios en tres manifestaciones. O sea, para Dios, para Pablo siempre fue el mismo. Padre, Hijo y el Espíritu Santo siempre fueron uno, nunca se dividieron. Entonces, de hecho, cuando usted va a Jesús, eso da vergüenza, pido disculpas, da vergüenza. Eso es vergüenza ajena. ¿A qué me refiero? Claramente, los mismos discípulos, cuando Cristo le habla del Padre, aceptaron que él era el Padre. ¿Qué le están diciendo? Muéstranos el Padre. ¿Y qué Cristo le dice? ¿Cuánto tiempo y no me ven? Pero Cristo hablaba del Padre, pero eran uno. Entonces hablamos del Espíritu Santo, y de hecho en una ocasión el mismo el doctor Sullivan decía que a veces nosotros somos los culpables de ese pensamiento porque hacemos culto para el Espíritu Santo, hacemos culto para Jesús y hacemos culto para el Padre. Y Sullivan dice, son disparates. No podemos separarlo, porque no son tres dioses, es un Dios. Y los testigos de Jehová cogen y lo hacen pedazo usted. Lo hacen pedazo. Gracias. Eso es correcto. Cuando se supone que sea Jesús. Usted no es salvo por el Espíritu Santo, usted es salvo por Jesús. No podemos pasar eso por alto. Amén. ¿Sabe? Esos son los errores que a veces cometemos. Ahora, pastor, ¿y por qué? Yo no estoy dudando del texto, yo estoy respetando el texto. El Nuevo Testamento, yo creo que usted comprenda esto, el Nuevo Testamento completo es de nosotros la iglesia. Es de nosotros, se escribió para nosotros. Se escribió para ti, se escribió para mí. Así que como texto nuestro que es, nosotros tenemos todo el derecho de analizarlo de la A a la Z. Y podemos señalar qué cosas están correctas y qué cosas no se hicieron correctas, qué cosas se añadieron y qué cosas no se añadieron. Y tenemos evidencia arqueológica para hacerlo. Tenemos la evidencia para hacerlo. John MacArthur, que de hecho John MacArthur partió con el Señor a principios de julio. Partió con el Señor a principios de julio. Denle una pastillita para la tos. ¿No hay allí? En el botiquín. ¿Por qué se los digo? Porque el mismo John MacArthur, que es un conservador de conservadores, John MacArthur dice, yo puedo analizar el texto y puedo cuestionarlo porque es nuestro texto. Y puedo decir qué cosas están y qué cosas no, porque tengo la evidencia histórica y arqueológica que me sirve para sustentar lo que está en el texto original y lo que no. O sea, yo no tengo que decir, pastor, pero usted está cuestionando. No, yo no estoy cuestionando el texto. Yo estoy estudiando el texto. ¿Qué le pasa a muchos cristianos? Que quieren elevar demasiado el texto y, por ejemplo, esas cositas que yo le acabo de mencionar ahora no las pueden aceptar. Porque entonces estamos cuestionando la palabra de Dios. ¿Estamos cuestionando la palabra de Dios o no queremos profundizar en la palabra de Dios? ¿Me sigue? Entonces, usamos mal Apocalipsis, aquel que quita o añade a esta revelación. Apocalipsis está hablando de Apocalipsis, no de los 26 libros. Un libro solamente. Claro, porque cuando se hace el canon, se hace con esa intención. Pero Apocalipsis no era fue el último libro que se escribió y por eso se coloca al final. Pero entonces, ¿qué hicieron en el canon? Pon eso ahí para que nadie se le ocurra. ¿Por qué? Porque recuerde, siempre los textos fueron cuestionados porque había gente que estaba tratando de introducir falsas enseñanzas en la iglesia. No se me dé engaño. De hecho, al día de hoy seguimos con lo mismo, que las falsas enseñanzas se quieren colar dentro de la iglesia. Y hoy en día los cristianos caen como pescaditos con una carnada barata. Antes un poquito más, hoy no, hoy día se escocota que escocotado.
Bien cocotado. ¿Por qué? Porque no se cuestiona ni se profundiza el texto. ¿Qué hacen los testigos de Jehová? Lo cuestionan. Y cogen a cualquier cristiano y lo hacen pedazos. Y le pido disculpas, yo me voy aquí por la calle del medio. Si usted deja de ser cristiano para convertirse a testigo de Jehová, usted el diablo se lo va a llevar. Usted para el cielo no va. Anyway, en ellos no hay cielo. Para ellos no hay cielo. Son solamente 144,000 a saber quiénes son. Eso es supuestamente para que usted tenga una vida cívica. Pues mira, ¿sabes qué? Ahórrate darle dinero al templo, ahórrate hacer eso al santuario y quédate con el dinero tú, como dijo Pablo. Si lo único que tenemos para vivir es esta vida, comamos y bebamos porque mañana vamos a vivir. No pierda el tiempo ahí, váyase mejor para el mundo y esbarátese. Disfruta la vida y en la vida eterna usted brega con las consecuencias que está fuera de la presencia de Dios. Pero no piense que por usted está ahí usted está salvo, no. Aquí usted está luchando por la salvación. Aquí sí. Y una vida eterna con Cristo. Aquí sí. En el momento que usted desprecia a Cristo y se va para otra cosa, lo que sea, usted va para la perdición eterna. Y ahí no hay término medio, eso es lo que la palabra enseña. No lo dice Manuel Francisco Següere Soto de Luna. No, Suriel, Brito. No, lo dice la Biblia. Se acabó. Ay, no. Eso es lo que dice la palabra. Si tú dejas a Cristo fuera de tu vida, vas para la perdición eterna. Que si tú eres buena gente, que si tú ayudas a los pobres, que si te ayudas a los animalitos, nada de hecho, eso lo vamos a ver ahora, eso nada te sirve para ser salvo ni encontrar la gracia del Señor. Para nada. Al contrario, te lo digo más difícil. Tú puedes ser el peor criminal del mundo. Abusador, violador, de todo. Y en el último aliento de tu vida te arrepientes de todas esas barracidades y acepta a Cristo como tu Salvador y eres salvo. Porque cuando la Biblia te habla de un fuego, el Señor dice no nos va a dar eternamente en el agua del fuego. Eso es para quemar los pecados. Y la falta se come. ¿Católico? Tiene que ser católico, es una visión católica. El purgatorio. Sí, porque la visión del purgatorio es que nuestra alma es demasiado pura para poderse contaminar. Nuestra alma le pertenece a Dios, usando, que el otro día el pastor Ernesto lo trajo, a Crónicas no, a Eclesiastés, que cuando tú mueres el espíritu vuelve a Dios. Eso, de hecho, eso no es lo que quiere decir el texto, para que el pastor lo tiró y dijo, ay, te dejo esa, como tratando de decírmelo a mí. Entonces, como el alma es pura y le pertenece a Dios, cuando tú mueres, vuelve a Dios. ¿Qué sucede? Que como en la presencia de Dios el pecado no puede entrar, Él va a usar el fuego, visión romana, para purificar el pecado. Y entonces ahí vas a entrar a la vida eterna. Eso es falso. Eso no es lo que Apocalipsis nos dice. Apocalipsis claramente dice que el mar y todos aquellos que no fueron encontrados en el libro de la vida fueron echados eternamente de la presencia de Dios. ¿Por qué no tocó ese texto? Ese era el que tenía que tocar. De hecho, en el Antiguo Testamento, Jesús es bien cuidadoso. Jesús no habla mucho sobre eso. Jesús no habla mucho sobre eso. Pero luego en Apocalipsis, ante la preocupación de los hermanos, se aclara. Sí, sé fiel, porque la eternidad es real y la eternidad con Cristo es real, pero también fuera de la presencia de Él es real y el sufrimiento va a ser eterno. No, o sea, porque esto es otra cosa. Antes se decía que en el momento que tú pasaras el juicio ibas a ser destruido. No, el texto no dice que tu alma va a ser destruida. El texto dice que tu alma será echada fuera de la presencia de Dios al abismo. El abismo es un no al lugar donde tú estarás sufriendo el resto de tu eternidad. Se acabó. Para allá es que tú vas. Si no tienes a Cristo en tu corazón y vive conforme a su voluntad. Ahora, aclaro algo. Lo que te dijo ahorita de que mató y hizo de todo. Si entra en razón, pero el enemigo nunca te va a dejar entrar en razón. Y tenemos un vivo caso
que pasó ayer, que yo rápido le escribí al doctor Jorge Rodríguez, que pasó en Manatí. Y el doctor me escribió que él era muy buena gente, que si esto, que si lo otro, ¿verdad? Hoy sale la noticia que el caballero en Texas salió culpable por haber asaltado íntimamente, porque están los niños íntimamente a una mujer y tenía juicio ahora por lo mismo en Puerto Rico. Entonces, que cuando Víctor estaba orando, porque estaba buscando el texto que se lo compartía a don Jorge, es que Lucero anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, regularmente este tipo de personas caen en una actitud, caen en unos comportamientos de aparentar y proyectar algo, y tú puedes proyectar ante el mundo lo que sea, y Lucero te está diciendo, tú estás bien. Tú estás bien. ¿Viste cómo engañaste a la gente? Sigue así, que tú estás bien. Olvídate de eso. Pero llega un momento que el sentido de culpa es tan grande que te ahoga. Y como no tienes al Espíritu Santo que te haga romper esas cadenas y te diga, tú no estás bien nada, tú estás chavao. Y si sigues así, te vas a destruir. Si tú sigues con ese estilo de vida, te vas a matar. Sal corriendo de eso, corre por tu vida. Corre por tu vida, porque si no te vas a destruir. Lucero te dice lo contrario, no, quédate ahí, tú estás bien. Tú no le haces daño a nadie, pero te estás haciendo daño tú. Entonces, de la misma manera que la droga te está matando, de la misma manera que el alcohol te está matando, de la misma manera que ese estilo de vida te está matando, de la misma manera que coge una pastilla y te mata, de la misma manera que coge una pistola y te mata o lo que sea para destruir tu vida, tú estás cometiendo un suicidio. Eso es un asesinato. Y el asesinato te condena para el resto de tu vida. Cuando hay una persona que dice que es santo. ¿Qué es qué? Santo. El único. Ok, explique eso. Una persona que era católica y me dijo, no, yo soy santo. Y yo digo, está equivocado. No, yo soy santo. Y yo, bueno, ¿cómo dejarlo ahí? ¿Usted recuerda a la mujer que yo traje, que mató al esposo y que mató a los hijos? Ella dice exactamente lo mismo. Que ella estaba santificada y purificada y que no tenía que confesar sus pecados. Y miren que terminó. Y sigue diciendo que ella está purificada y que cuando ella parta de este mundo va para donde Cristo, dice ella. De hecho, la sentenciaron otra vez por haber matado a la esposa del hombre con el que se casó. O sea, que este es otro caso. Y viene otro caso por ahí de un intento de asesinato de otra persona que pensaba diferente a ella. Y ella dice que Dios habla con ella y que la visita en la cárcel. Y recientemente dio una entrevista donde ella dijo que exactamente anoche Dios estuvo hablando con ella. Y que ella ve a sus hijos y que se comunica con la persona más allá de este mundo. ¿Quién pero, ok, excelente, don José, gracias. ¿Usted ve algo negativo en esa narrativa? No hay nada negativo. Se ve todo bonito. ¿Dónde está? En sus acciones. En sus acciones. En sus actos. Ahí tú te das cuenta. ¿Por qué? Porque lo que nos distingue a nosotros son los frutos. ¿Y qué son frutos? Acciones. Son nuestras acciones. Tú puedes decir lo que usted quiera. Tus acciones son las que te definen. Y ahí es que... son las que hablan de verdad. Gracias. Eso era lo que yo le escribí a don Jorge. Don Jorge, por eso tenemos que ser transparentes delante de Dios. Y si esto, si esto es real, y le añadí lo que el parte de prensa decía sobre este señor. No podemos jugar, mi hermano. El enemigo, y en estos tiempos más, el enemigo está buscando como león rugiente a quien devorar. De la misma manera, felicito a todos los pastores que siguieron nuestra línea de pensamiento relacionado a los disparates que estaban diciendo de Benito. Ahora varios se han alineado diciendo, que de hecho es cierto, aquí no va a pasar nada, absolutamente nada, y que lo que...
Totalmente de acuerdo. Ahora, los padres que están tratando de llevar a sus niños para allá, que familia le pase factura, porque eso no es un concierto para niños, es un concierto para adultos. Ahora, repito, y quiero aclarar, yo no estoy a favor de la letra de Benito. Eso es una letra denigrante. Eso es otro tema. Por eso es la basura que la gente consume. Y la consume, y de hecho yo le voy a decir más. La consume de Benito, la consume de Pedro Infante, la consume de Pedro Fernández, la consume del trío Los Condes, de Felipe Lavoz, de Ismael. ¿Cuál era el otro que estaba con Ismael? ¿Pellín era? Maelo con Cortijo, que se separaron por ambición, que a Maelo lo cogieron varias veces con cocaína y con droga, y tuvo que estar preso. ¿Me siguen, verdad? O sea, que eso, Héctor Lavoe murió bajo los pies de la droga, que la droga lo embarataron, Héctor Lavoe, y en su música invocaba a los santos, y si no lo matas tú, lo mata yo, de Willy Colón con Héctor Lavoe. Y Mar Anthony ni te ocupe. O sea, esto es todos. Y la India ni te ocupe. Son todos, para que ustedes vean. Y Wisin y Yandel, que Wisin dice que es cristiano, vendió como 30, porque Benito hizo su residencia, pero Wisin y Yandel vendieron como 40 conciertos hace unos años atrás. Y la música de ellos tampoco es para alabar a Dios. Y en ningún momento dijeron que iba a venir juicio por eso, pero sí por Benito. Porque Benito es independentista. Y cree en la independencia de Puerto Rico. Pues entonces Cristo no está a favor de la independencia. Cristo está a favor de la estadidad. Porque eso es lo que está ahí detrás, esa es la ignorancia. Pero nada, qué bueno que muchos se hicieron eco de nuestras palabras. Aquí no va a pasar nada. Ahora sí, los cristianos que se preparen. Yo no he hablado de eso. Yo no he hablado de eso, tengo que hablar de eso, pero como hay tanta gente hablando de eso, pues no. Sí, pero está hablando de que va a pasar. Ahí está. Hoy yo fui 5 cafés de la 120 pesos. 5 paquetitos. Dios mío, ¿qué es eso? 5 paquetitos. El supermercado. El supermercado. Ay, bendito. Pues. Yo fui ahorita a Walmart. Mire, yo fui a Walmart y yo pagué porque hubieron 2 productos que me lo van a enviar por correo. Pues como tengo la situación de Rose, pues no quería pararme en ningún lugar, quería llegar rápido. Era más que tenía que venir para la iglesia, no Rose. Compré, literalmente, un jabón de fregar, una leche que yo le compro a Rose, un cartón de huevo, 2 rollos de papel de baño y un suplemento. $80. 80 pesos. Bueno, vamos, hermano. Vamos a Filipenses capítulo 3. Hay que leerlo. Vamos a leerlo. Ya de hecho, Filipenses se acaba ya el capítulo 4. Es bien cortito. Bien. Dudas que tengan sobre lo que expliqué al principio, sobre los textos que están y que no están y que aparecen después. ¿Estamos claros, verdad? Ahora, eso usted lo habla aquí en la iglesia y los que nos ven en nuestra transmisión. Fuera usted no se ponga a debatir sobre eso. Si la persona le dice a usted que la palabra de Dios se respeta desde la A hasta la Z y le saca la Reina Valera, usted respete eso y quédese callado. No se ponga a pelear. Aquí peleamos con los celosos de la Reina Valera. Fuera de ahí, si es lo que la persona tiene, usted lo respeta y se queda callado. Entonces, pues no hay problema. Excelente. Excelente, Noemí. Eso no edifica a nadie. Tirando cascarita. Exacto. Muy bien, excelente.
En público no se contiende con la palabra. No. Vamos a leer su Reina Valera, ¿quiere? ¿No trajo los ayudantes? Se rompieron. ¿Cuál tú tienes, Paola? Pues lee esa, por favor. Filipenses capítulo 3. Es bien corto. El valor incalculable de conocer a Cristo. La palabra de Dios. Mis amados hermanos, pase lo que pase, alegrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos, pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncidados. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo para nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos, aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel, de pura cepa, y miembro de la tribu de Benjamín, verdadero hebreo. Como no ha habido otro, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia. Perdona, Paula, ¿no dice del partido de los fariseos? La lenguaje actual dice el partido de los fariseos, ¿verdad, don José? ¿Y quién tiene la versión internacional? No. El suyo dice el partido de los fariseos. Yo tengo una versión que dice el partido de los fariseos. El 5, sí. Esta dice la Reina Valera del lenguaje actual. Sí. Le dice el partido. La bodega del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia. Está bien. La Reina Valera. Está bien, pero la Dios habla hoy, que es la que yo tengo, dice. Ahí está, la traducción lenguaje actual dice, en Sí. cuanto a cumplir la ley, pertenecía al grupo de los fariseos. Sí, pero la que yo tengo, que es la Dios viviente, dice, fui del partido fariseo. ¿Por qué se lo comento? Porque claramente los fariseos eran un movimiento político religioso. Por eso algunos dicen grupo, pero ya tenemos evidencia para decir que eran del partido de los fariseos. Ustedes están viendo The Chosen, que ya salió el capítulo 5. Pues cuando lo vean, que está gratis, se lo dije a ustedes que esa aplicación de Chosen es gratis. Vean el episodio 2. El episodio 2 es cuando él limpia el templo, que nosotros lo hablamos recientemente. Pero yo quiero que ustedes, no se lo voy a decir porque quiero que ustedes lo vean. Está en Prime también. Prime lo tiene la aplicación de Chosen, lo tiene los dos. The Chosen. Sí, yo la tengo acá en el celular. Entonces, ahí tú tienes corto, ahí tú tienes lo que sucedió backstage, los entrevistan, la aplicación está bien brutal. Y tú puedes hacer donaciones si quieres. Hay una parte, sí, esa misma. Hace una explicación sobre lo que está, bueno, no es, dentro de la película, hay algo que ocurre ahí dentro. Tiene que verla, eso le va a volar la cabeza. Eso es literal. Así era. Y los que controlaban la ley en el templo eran los fariseos. Roma no entraba ahí. Porque una vez yo solo expliqué a ustedes que había un acuerdo en Roma, que Roma se encargaba del gobierno,
Los fariseos de la ley religiosa, la ley de Moisés. Había una separación y un mutuo acuerdo. Tenemos que ir para atrás entonces. Cuando ocurrió lo de los macabeos, que los macabeos se levantan en contra de los griegos, de los Ptolomeos y Epífanes, pues hay un acuerdo entre César. César logra vencer a Antíoco Epífanes y lo saca. Entonces, los macabeos lo vencen. Luego que los macabeos se quedan en Roma, los macabeos no toman el gobierno porque tienen claro que ya no va a haber más rey en Israel hasta que venga el Mesías. Entonces, ellos simplemente se mantienen en la parte sacerdotal. Se llega a un acuerdo con el César que le hace un tratado de paz a Israel, similar a Alejandro, que dice: yo voy a respetar tu religión, yo no te voy a imponer ninguna religión, aparte de ese Roma cree en la diversidad y en la paz mundial y se respeta la religión de cada cual. Así que tú mantienes tu religión, no hay problema. Que los macabeos le responden y le dicen: pues no hay problema, pero nosotros tenemos la ley, que es nuestra ley espiritual. Los fariseos afinan ese acuerdo. La ley espiritual, la ley de Moisés, va a ser la que va a regir a los judíos. Y esa ley se va a aplicar en el templo. Por eso los fariseos tenían unos soldados que Roma les asignó para que se pudiera ejercer esa ley. Más, el Senadril tenía también una especie de soldados religiosos que se iban a encargar de velar y salvaguardar la ley. Por eso se le llama el partido de los fariseos. ¿Me expliqué? Los dejó tener su propia ley espiritual, su religión y todo. Y obviamente, pero también respetando la ley de Roma. Excelente. Y cuando veas el capítulo 2, se menciona eso. Fariseo. Por eso él dice: celoso de la ley y perseguidor de la iglesia. ¿Qué yo le he dicho a usted? Pablo persiguió a los cristianos por la ley. Eso es correcto. Ciego, celoso, fanático celoso de la ley. Porque esa era mi santificación. Y yo estaba defendiendo a Dios. Eso no es lo que hacen muchos cristianos hoy. Por eso cuando yo le digo a Aristide en forma de broma: volvamos a la senda antigua, de eso que estamos hablando. Cristo fue juzgado por la ley. Alaba. Espérese, hermano, que estoy monitoreando esto. Bueno, Pablo, ¿lo puedes monitorear, por favor? Para yo seguir acá. Ah, que tú estás leyendo. No puedes. Ok, ¿me siguen? Pero tienen que ver ese capítulo. Entonces el próximo miércoles lo explotamos. Estamos. Porque todo lo que yo le dije le va a hacer sentido, pero de una manera visual. podemos hacer algo así. Con The Show se transmitirlo aquí los miércoles por lo menos una parte. Exacto. Yo creo que sí. Porque yo lo tengo en mi celular y lo puedo tirar al TV. Exacto. Y también ahí sale si busca la aplicación ahí, lo pasa. Y podemos explicarlo como yo hice con lo de Roma. Exacto, perfecto. Eso estaría brutal. Eso sería nítido. De estudio bíblico. Sí. Cuando se acababa la clase. ¿Es buena? Está bien, se la compro. Sigue, Paola, por favor. Esa es buena. No, esa fue usted, que usted fue el que la trajo. Siempre me tiene un delay, pero me escuchan. Sigo con el 7. Sí, celoso en la ley. ¿Quiere que vuelva a leer el 5? Sí, lee el 5 otra vez. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín. Un verdadero hebreo como no ha habido. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia obedecía a la ley al pie de la letra. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a que Cristo ha hecho. Así es. Todo lo demás no vale
cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección. Pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo justo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de las carreras para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo. Que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. Si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro de que Dios se lo hará entender, pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. Amados hermanos, no me mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Pues ya les dije varias veces y ahora se los repito de nuevo, con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Van camino a la destrucción. Su Dios es su propio apetito. Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esa vida terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder por el que podrá todas las cosas para nosotros. Amén. Pablo establece varias cosas. Yo pensaba que ustedes cuando él habló de perros se iba a ofender. A los supuestos maestros, pero no necesariamente se está refiriendo a los fariseos, sino a estos primeros cristianos que decían ser cristianos, pero su mente era una mente judaica y querían seguir teniendo a Cristo y judaizando a la iglesia y se resistían a recibir el mensaje de Pablo. Entonces, cuando Pablo enviaba la carta, trataban de confundir a los filipenses, pero los filipenses en este caso se mantuvieron fuertes a la enseñanza de Pablo. Entonces, ¿qué dice Pablo? Si se trata de circuncidar, quiero aclarar, dice Pablo, yo soy circuncidado. Yo soy hebreo de hebreo. Yo provengo de la tribu de Benjamín. De hecho, quiero aclarar algo. Porque hay personas que no entienden. Pablo tiene dos nombres, que es Saúl y Pablo. Y piensan que uno antes y uno después. Saúl era porque Pablo era de la tribu donde el rey Saúl fue el primer rey de Israel. Así que posiblemente sus padres le pusieron ese nombre viendo la promesa de Saúl. Recuerden que cuando David llega al reino, la tribu de Benjamín no se quiere rendir a David. Le hace la vida imposible a David porque reclaman para ellos el linaje eterno del reinado. Porque como de ellos sale el primer rey, ellos concluyeron que Dios siempre iba a sacar rey solamente de esa tribu, no de otro lugar. O sea que ese pensamiento todavía estaba así, que Pablo pudo haber sido nombrado por su madre como uno de los salvadores y libertadores de Israel en una manera profética. Recuerden que en Israel los nombres no eran accidentales. Los nombres se daban con un propósito que iba amarrado a la identidad de la persona con una visión quizás futurista, como Judas, que pertenecía de Judá, que es adoración. Amén. ¿Por qué le cambiaba? ¿Qué Jesús le cambiaba? A quien único Jesús le cambió el nombre fue a Pedro. Y Cristo usaba a Simón cuando le quería hablar al hombre espiritual y Pedro a lo humano, porque Pedro es Pietrus, piedra, persona fuerte. Pero él mantuvo su nombre, porque la iglesia lo llamaba como Pedro, como Petra. Petra es piedra en griego. Entonces Pablo mantiene su nombre hebreo, que es Saúl, y Pablo vendría siendo el nombre con el cual se identifica en el mundo grecorromano. Dos nombres. Un nombre en idiomas diferentes.
Es como decir Juan y John. John es Juan en inglés, pero es el mismo nombre. O sea, no es que un antes y un después, porque hay personas que tratan de decir, no, porque luego del encuentro con Cristo, entonces le cambió el nombre. No, Pablo siguió llamándose Saulo, Saulo de Tarso. Pero la iglesia, porque recuerda que Pablo se enfoca en el mundo gentil, y los gentiles lo conocen como Pablo, porque él trató de mantener esa identidad con ellos, y la identidad de hebrea la mantiene acá. Por eso acá Pablo está aclarando al grupo grecorromano, el que te está hablando no es cualquier judío. Era un judío con autoridad. Yo creo que usted comprenda eso. Ninguno de los oponentes de Pablo tenía el nivel que Pablo ocupaba dentro de Senadril. Ninguno. Haga clip a eso. Por eso Pablo, cuando saca estos versículos o este orgullo a pasear, es para callarle la boca a cualquier judío que lo vaya a cuestionar a él por lo que Pablo está diciendo sobre Cristo, el Espíritu y el amor. La ley no está por encima ni de Cristo, ni del Espíritu, ni del amor. Y te lo está diciendo alguien que es un maestro de la ley, que tengo linaje hebreo y que soy parte, en ese momento histórico, de uno de los partidos con mayor autoridad sobre la ley, que son los fariseos. Por eso, y no solamente te lo digo por decírtelo, y no es circuncidado. Pablo cita al 8º día. Mis padres respetaron la ley al pie de la letra. Yo nací en la ley, yo me crié en la ley, yo practiqué la ley, yo era celoso de la ley. Porque sabe leer y escribir, porque no, lo que pasa es que Pablo, gracias. Pablo viene de una familia aristócrata. Pablo no es pobre. Perdón. Pablo no fue pobre. Vamos a aclarar. Pablo no fue pobre. Pablo crea a los pies de Gamaliel, billete, sabe leer y escribir. Varón sí, pero yo una vez le explicaba a Anthony que Gamaliel escogía a sus discípulos. Tú no escogías al rabino. Entonces el rabino no escogía a cualquier discípulo. Eran discípulos que pudieran pagarle sus gastos. Porque el rabino no estudiaba. El rabino, perdón, no trabajaba. Estaba dedicado totalmente a la Torá. Ese era su trabajo. Entonces tenía estos discípulos que lo iban a sustentar a él. Así que el discípulo tenía que ser persona adinerada. Por eso Cristo nunca encajó dentro de esa escuela rabínica. Es que Cristo no lo podía pagar. Pero Cristo no lo podía pagar. Por eso es que le dicen, ¿de dónde sale este? Tú no perteneces a nuestro grupo, tú no puedes pagar. Sí, totalmente. ¿Qué pasa? Que cuando Cristo tiene el encuentro con Cristo de camino a Damasco, que acepta el cristianismo, Pablo, por eso Pablo dice aquí, entregué todo por Cristo. La gente no entiende lo que Pablo está diciendo. Pablo entregó toda su riqueza, fue rechazado por sus padres y la esposa que tenía también lo abandonó. Por eso cuando Pablo se encuentra con esa realidad, Pablo dice que dejó todo eso, lo dejó como estiércol, como basura, por mantenerse fiel a Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. O sea, Pablo le está diciendo a sus lectores, yo estoy por encima de cualquiera de eso que te quiere enseñar algo de la ley que ni ellos mismos conocen. Hoy en el 2025, lo que Manuel Francisco Següere Soto de Luna Brito, Suriel Brito, le dice a usted, son unos disparateros.
Eso es lo que Pablo le está diciendo. Ninguno de ellos ha pasado por lo que yo pasé. Ninguno de ellos ha dejado lo que yo dejé. Ninguno de ellos ha estudiado lo que yo estudié. Ninguno de ellos viene del linaje que yo vengo. Y yo te digo a ti que Cristo es nuestra salvación. Y yo te digo a ti que el amor de Cristo y el Espíritu de Cristo que esté en nosotros, mediante ese Espíritu, tú y yo somos salvos por la promesa que Cristo le hizo a Abraham. Tú no tienes que circuncidarte. Y Pablo vuelve y lo dice. Tú no tienes que marcar tu cuerpo, mutilarlo. Pablo lleva la circuncisión a nivel de mutilar. Los judíos no se mutilaban. Los judíos no se tatuaban porque eso era una mutilación. Un judío que, de hecho, ¿usted sabe algo? ¿Por qué Daniel no regresó a Babilonia? Eso yo lo he dicho antes, Elizabeth. Daniel estaba fuerte y podía regresar a Babilonia. ¿Por qué qué? Estaba mutilado. Y no iba a poder formar parte del templo, porque Daniel formaba parte del templo cuando se lo llevaron. Él estaba siendo educado en el templo. Pero cuando llegó a Babilonia, lo mutilaron. Le tomaron sus genitales y se lo destruyeron para hacerlo eunuco de la corte. Por eso él no pudo regresar. Aquí no están poder esa gente. Babilonia. ¿Usted no vio 300? ¿Tú no has visto esa película? Usted tiene que verla. No, aquí no, muy fuerte. Vea 300, cuando ellos van a salir de Esparta. De hecho, esa película tiene una base histórica espectacular. Todo lo que la película te relata es producto de una leyenda que dicen que fue real. No fue que un escritor se lo inventó en Hollywood. Le dieron sus elementos, pusieron a Hegel más grande, ese tipo de cosas, pero era como Hegel se proyectaba. Y todos los elementos que usted va a ver ahí son elementos persas, que vienen de Babilonia. Porque primero fue Babilonia, luego Meda, luego Persa, y luego se fusiona con el imperio persa. Pero cuando ellos van de camino a enfrentar a Jerjes, que aparece en la Biblia Jerjes, por eso fueron varios Jerjes, hay un evento en una comunidad que hay un árbol, vea ese árbol, y luego usted me dice si ellos eran buena gente o no. Entonces, ¿qué dice Pablo? El que se circuncida se está mutilando. No. Entonces Pablo dice, yo tengo esa marca porque me la hicieron en la ignorancia. Yo no tenía conocimiento de Cristo. Ahora tengo conocimiento de Cristo. Y te digo que tú y yo somos salvos por Cristo, por su Espíritu y por su amor. Y lo sigue detallando en la carta. ¿Dudas que tengan hasta ahora? Eso de mutilación, hoy en día, personas que se tratan por cuerpo y todas esas cosas, está bien, Cuando usted lo hace en la ignorancia de Cristo, ¿qué se puede hacer? Nosotros somos un montón de barracidades. Ya cuando estás en Cristo, la dinámica cambia. Bueno, los otros días yo vi un tatuador cristiano, y que para él eso es un arte. Yo no sé cuál es su base, no es bíblica, pero ahí tienes serios problemas, porque tú estás mutilando el cuerpo y el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Repito, una cosa es que tú lo hagas en desconocimiento. Pues repito, nosotros marcamos nuestro cuerpo con un montón de barracidad antes de venir a Cristo. Alcohol, bebida, droga, you name it. Ya cuando estamos en Cristo tenemos conocimiento, somos más responsables de nuestro cuerpo, lo que yo te decía ahorita. De hecho, ahora hay algo nuevo, que es marcarte como si fuera una vaca, con hielo. Y los dermatólogos están diciendo que eso te daña la piel
y que esa marca es para siempre. De la misma manera, a usted le guste o no, el tatuaje es algo que te marca tu pigmentación y algo con lo cual tú tienes que hablar para que cuando uno viene a Cristo, el Espíritu Santo pone su mano y, ¿verdad? Y la persona no sufre de nada de eso y gloria a Dios por eso. Pero si tú te pasas retocándote los tatuajes, entonces ahí tú tienes que evaluar qué la palabra te está enseñando. Porque si Pablo dice que la circuncisión es una mutilación y eso es algo que no se ve, simplemente parte de un pacto y Pablo le llama mutilar, que será marcarte tu cuerpo. Número 2, ¿usted sabe dónde se originan los tatuajes? Falso. En Egipto se usaban, pero no tanto como lo usaban los chinos. Los chinos fueron los primeros en usarlo en gran escala. Y regularmente lo hacían para marcarse la imagen de su antecesor, de un familiar, porque en China se honra a los antepasados. ¿Y usted vio la película Mulan? ¿Quiénes son los que interceden por los vivos? ¿Ah? Sus antepasados. ¿Eso no se le parece a usted cuando los santeros hacen sus actividades espiritistas para invocar a los muertos? Entonces, eso era para que la presencia de su antepasado estuviera en ellos. Por eso ellos se tatúan y se marcan. Y los primeros en marcarse y desarrollar el tatuaje como un arte, pues fueron los chinos. Luego eso se va a nivel mundial y en los últimos años ha caído de moda, pero la gente se marca y ni sabe ni por qué. Porque se ve bonito por moda. Porque antes se usaba mucho En las cárceles y en el ejército. Pero, ¿qué dice el Señor? De hecho, en el Antiguo Testamento hay una frase que dice, y no te marque en tu cuerpo la imagen de tus antepasados. Lo dice en Deuteronomio. No hagas eso. Lo sé, y he visto personas que se marcan versículos bíblicos, pensando que de esa manera, ¿verdad? Pues. Aquí hubo un rapero que se puso la cara de la mujer en la espalda. Anuel fue, cuando estaba con Yailin, creo que fue, la más viral. Se hizo un tatuaje con la cara de ella en la espalda. Y después terminó dejándose de ella, que creo con Karol G fue. También. Ay, Dios mío. Como propiedad. ¿Ah? A Belinda. Ah, Lupillo. Dios mío. Están al tanto. Oye, la coma ya se fue. ¿Ah? Sí, lo sé. Está por ahí el bochinche. No gusta, pero entretiene. ¿Dudas que tengan, hermano, hasta ahora? Sobre el texto, pregunta. Yo creo que ya estamos bien ahí ya, porque el texto es corto. ¿Dudas que tengan? Sigan mi ejemplo. O sea, mire, pero que entiendan algo. Yo expliqué lo de las dos cartas, pero si respetamos el texto, Pablo sigue escribiendo desde la cárcel. Pablo, usted sabe que hay un momento que Cristo dice, aquel que no esté dispuesto a dejar padre y madre, no es digno de seguirme. Y yo aquí otras veces he explicado que hoy en día tratan de decir eso y están diciendo un disparate. Pablo no está hablando que porque tú aceptas a Cristo, te separes de tu familia. Digo el Señor no está hablando de eso. El Señor le está hablando a los judíos. Y de la misma manera que hoy, cuando un árabe, un miembro de la familia acepta el cristianismo, el árabe te bota de la casa. Te quita tarjeta de crédito, te quita todo. Y tú te quedas sin un peso en la calle porque tú estás yéndote en contra de la fe del patriarca. Y de hecho puede costarte hasta la vida si lo haces en la República Islámica. Acá te votan. Entonces, ¿qué dice Cristo? Aquel que no esté dispuesto a aceptar esa persecución por mi nombre, no es digno de seguirme. No es hoy. Si tú aceptas a Cristo como tu Salvador, tu familia
tiene una esperanza de salvación por ti. Ahí aplica la promesa, porque por uno serán salvos toda la familia. Porque si tú haces tu trabajo de darle testimonio a los miembros de tu familia, van llegando. Es un testimonio de Jesús. Por lo que Dios está haciendo en ti, la gente viene a Cristo. Si tú dices una cosa que yo con frecuencia antes lo decía, hay personas en la familia que nunca vendrán a Cristo por el mal testimonio de los hermanos en Cristo, de las personas que dicen que sirven a Cristo. Porque son los primeros que alejan a esas personas de Cristo. Siempre tienen algo, usted le habla algo y siempre tienen alguien que hizo algo en la iglesia o los hermanos. Alguien le hizo algo y por otro no ha vuelto más a la iglesia. Entonces, el esposo que no le sirve a Cristo, cuando ve eso, ¿qué es lo que ve? Yo voy para esa iglesia. Ah, no, pero vienen y te lo matan rápido. Ah, pero tú no vas a la iglesia que la gente te valide. Tú vas a la iglesia a buscar a Dios. Pero ¿qué Dios voy a buscar? Si tú eres el reflejo de Dios y eres un desastre. ¿De qué tú me hablas? Esa religión no sirve para nada. John Bunyan tenía una frase que decía que si tu religión no te transforma a tú tan siquiera aprender a tratar bien a los animales, esa religión no te sirve para nada. Máxima relacionarte con tus semejantes. Por eso cuando yo veo a un cristiano que es punto de diserción y todos los bochinches empiezan en la casa de ese cristiano y terminan en la casa de ese cristiano, usted tiene serios problemas. Usted tiene que ser siempre un ente de paz y alejarse de los problemas y su familia verlo usted como una persona diferente. Tú puedes tener familiares que vendrán a ti 15 veces con el mismo llantel. 15 veces tú le vas a prestar tu hombro y 5 más. Y le vas a dar siempre un consejo. Dios te ama. Tú insistes en destruirte, pero Dios te ama. Dios no te ha cerrado la puerta, eres tú. Usted no tiene que cuidar su testimonio. Porque si usted no cuida su Y cuando yo cuido mi testimonio, don José, aparentando algo que no soy. tiene que ser claro, permanente, transparente, blanco. No hay nada más hermoso que mis familiares me vean que una situación me destruyó. No, esto es una carga fuerte, a mí me duele. Estoy diciendo, en este momento, estoy aplicando lo que la Biblia me enseña. Diga el fuerte, débil soy. Pero sí, esto está bien pesado. No, pero tú tienes que orar a Dios. No, Dios está conmigo. Él es que me da la fuerza, pero esto es difícil. Y ahí usted viene y le añade, en ningún momento la Biblia dice que esto es un amuleto. El sufrimiento, la enfermedad, el dolor, pues es parte de la vida. Por eso estoy en Cristo, porque Él me da la fuerza para poder sobrellevar esta carga. Y ahí usted le predicó, con tu dolor, con tu sufrimiento, tú le estás predicando. Y le estás aclarando que es falso, que por tú ser cristiano todo te va a salir bien. Le estás aclarando que no es así. Y le estás demostrando que en medio del sufrimiento tú te mantienes fiel a Cristo. Y si llora, pero ¿qué clase de Dios es ese? Un Dios que me consuela en medio de mi dolor. Quizás tú no lo vas a entender, pues no lo vas a entender. Tú quizás tienes una visión diferente, pero no es lo que la Biblia enseña. Yo estoy poniendo en práctica lo que la Biblia me enseña. Alegraos. Lógico, y no, ahora, pero como digo sur, digo norte, hermano, si cada vez que yo te voy a verificar, a ver, tú tienes ese bendito llantel, y siempre está con esa nube gris, yo ese Dios no lo quiero. Yo ese Dios no lo quiero, pero ni prestado. Porque Cristo sufrió, ¿cierto o falso? Cristo lloró. Se entristeció por Lázaro. La gente nos dice, pero cuando él vio a la mujer viuda, que su sustento, su hijo había muerto, dice que Cristo se entristeció y calladamente se acercó a ella y levantó al niño. Cristo lloró por Jerusalén, pero Cristo rió. Cristo se alegró. Cristo se molestó. Cristo regañó, pero también amó, también perdonó. Era humano. Era un humano. Entonces esas emociones yo no tengo por qué ocultarlas. Pero si yo soy una nube negra como Pedro,
antes de Cristo, tengo problemas, don Víctor. Pues entonces yo soy un mal testimonio. Soy un mal testimonio. Yo he aprendido que el verdadero cristianismo, porque hay una parte aquí que dice que los cristianos maduros tenemos un balance. El cristiano maduro tiene un balance. Pablo demuestra ese balance. Pablo está preso. Pablo está pasando la salsa y el guayacán. Pablo desde que aceptó a Cristo ha pasado la salsa y el guayacán. Pero en medio de eso Pablo ha tenido gozo. Porque ha conocido hermanos diferentes. Ha conocido culturas diferentes. Y se alegró con ellos. Le llevó el mensaje. Trabajaba. Y cuando trabajaba se relacionó con personas diferentes. Compartía su conocimiento. Sea la misericordia de Cristo. Eso es correcto. Y Pablo lo pasó también, y Jesús igual. Y Jesús lo hizo fue que canalizó. Lo único, no se puede jugar a ser cristiano. Y tú le vas por la calle en medio. No, pero que yo voy a la iglesia. Ser cristiano no es ir a la iglesia. Lucero va a la iglesia y conoce más de Biblia que tú. Es cuando tú imitas a Jesús. Y la transparencia con Dios. Y eso es lo que él quiere proyectar. Por eso en Gálatas, Pablo dice, sé imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Pablo siempre nos va a llevar a que seamos transparentes con Cristo. Si todo esto que yo te acabo de explicar, Pablo lo transmitió, ¿usted cree que también no se lo transmitía a Cristo y al Espíritu Santo constantemente? Totalmente. Pero nos toca a nosotros proyectar eso. Nos toca a nosotros dar ese testimonio. Nos toca a nosotros ser diferentes como el Señor nos manda. Amén. Yo creo que ya no podemos ir. Dudas, preguntas. Varón, usted no ha dicho nada. Son las 8:30. Vamos temprano. La semana que viene, Lo voy a traer. Está bien, lo hacemos la semana que viene. ¿Qué dijo don José? ¿De cuántos versículos es el 4? Es corto. Vamos a leer el 4. Vamos a leer el 4 y así lo acabamos. Eso yo lo mato rápido. Toma, pa. El 4. Por lo tanto, mis amados hermanos, manténganse fieles al Señor. Los amo y anhelo verlos, mis queridos amigos, porque ustedes son mi alegría y la corona que recibo por mi trabajo. Ahora les ruego a Evodia y a Sintique, dado que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. Y te pido a ti, Miguel, Para. Pablo está mencionando ahí a dos personas que tenían diferencia. ¿Es pecado tener diferencia con mi hermano? No importa la diferencia. Yo puedo tener diferencia con mi hermano, lo que tengo que hacer es resolverla. Que yo lo he dicho en la iglesia. Hay que aprender a respetar el criterio de tu hermano. Y tú tienes que aprender a relacionarte con tu hermano, pero tú no puedes tampoco imponerle tu criterio a tu hermano, ni que tu hermano te lo imponga a ti. Y si tienen diferencia, ya sea por otra cosa, que no sea lógico como el pecado que había en Gálatas, sino diferencia entre los hermanos, ustedes tienen que resolverlo. Mira lo que Pablo dice. Resuélvanlo. ¿Qué decía Pedro? Toleraos los unos a los otros como yo predicaba el domingo. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo de Dios y llenos del amor de Dios, aprendemos a tolerarnos y amarnos mutuamente. Y yo no, o sea, mire, yo me voy a poner de ejemplo. Hay personas que piensan diferente a mí y yo tengo que aceptarlo. Ni destruirlo ni avergonzarlo. Por eso cuando a veces, yo los otros días tuve que aclarar
porque yo con Víctor Cruz yo tengo una relación con él y yo bromeo de esa manera. Pero Víctor Cruz sabe que yo nunca le he faltado el respeto a él y nunca me he mofado de él. Podemos hacer broma de la Reina Valera y eso, pero hasta ahí llega. Pero cuestionar el conocimiento de don Víctor y la experiencia de fe de don Víctor, nunca lo puedo hacer. ¿Me sigue? Y eso sería ya faltarle el respeto a don Víctor. Y eso no se puede hacer. Porque entonces ya yo estoy diciéndole a don Víctor, usted está en esa, por esto y por otro, porque usted no obedece lo que yo le digo. Y no, eso está mal. Don Víctor va a seguir con su Reina Valera y quizás parta de este mundo abrazado a su Reina Valera. A mí me gusta, no tengo que respetarlo. Porque usted ¿por qué? Porque se ha mantenido fiel al Señor, no importa qué. Por eso yo le digo a los hermanos, si hay una hermana que no se pinta, que se deja pelo por todas partes, que usa la falda hasta abajo, pero se mantiene fiel al Señor, pero no le impone eso a los demás, sino que esa es su relación, yo tengo que respetar a mi hermana. Y si cuando ella se va a trepar al púlpito, se quita la chancleta, porque siente que está en la presencia de Dios, al momento de predicar, yo tengo que respetárselo. Yo no le voy a decir que eso está mal, porque esa es su experiencia de fe. Pero cuando ella me predica, se fundamenta en la palabra, su mensaje, se acabó. Dios la usó. Puede ser su relación con Dios. Yo puedo discrepar de lo que está haciendo, puede ser que no esté de acuerdo. Bíblicamente eso no tiene base, pero si eso es lo que ella considera que ha tenido que consagrar para seguir a Dios, yo tengo que respetarlo. Ahora, mi problema es cuando usted trata de imponerlo. Cuando usted trata de a la cañona decir, es así. Cuando la Biblia dice otra cosa. Ya ahí tenemos problemas. Porque eso se va a convertir en piedra de tropiezo para nuestros hermanos. Y más que añadir personas a Cristo, lo que va a hacer es que los va a dejar. Sigue, Paola, por favor. Eso es correcto. Un intermediario. Trabajaron notablemente y mis demás colaboradores, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Estén siempre llenos de alegría en el Señor, objetivo, alegres. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor puede perdonar. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios. Supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Cuanto alabo al Señor de que haya vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. No es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da la fuerza. De todos modos, han hecho bien al compartir conmigo en la dificultad por la que ahora atravieso. Como saben, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez. Y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda más de una vez. No digo esto esperando que me envíen una ofrenda, más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Por el momento tengo todo lo que necesito y aún más. Estoy bien abastecido por las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Y este mismo Dios que me cuida suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Toda la gloria sea a Dios nuestro Padre, por siempre y para siempre. Amén. Denle saludos de mi parte a cada persona del pueblo
particular los de la casa de César. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno. Claramente ahí Pablo reafirma que la única iglesia que le dio ofrenda a Pablo fueron la gente de Filipo y que él aceptó ofrenda. La razón por la cual Pablo aceptó esa ofrenda es porque la palabra era bien recibida por parte de ellos y de ellos mismos, de su corazón, salió el cubrir las necesidades de Pablo y Pablo lo permitió porque vio la buena intención de parte de ellos. Pero no solamente Pablo lo aceptó por la parte económica, sino como la palabra ellos la recibían. No había resistencia. La palabra fluía. Y date cuenta que Pablo está nombrando un grupo de colaboradores. Menciona a Clemente, menciona a estas damas y menciona el grupo que está allí, que son personas que él tiene en alta estima porque lo acompañaron en su proceso de compartir la palabra. Y quizás fueron ellos los que fueron abriendo casas, abriendo comunidades para presentar a Pablo. Y Pablo tenía la oportunidad de llevar la palabra. En otras palabras, Pablo encontró poca resistencia en Filipo. Sí encontró resistencia, pero poca. Porque en otros lugares, como lo vimos en Gálatas, en Tesalónica, en Colosenses, hubo un reto para Pablo, que fue bien difícil. De hecho, en Efesios, Pablo poco y pierde la vida, porque lo apedrearon. En Filipo no. La palabra fluye. Y dése cuenta que esta carta no es tan fuerte. Es más una carta de agradecimiento. No. Porque el hambre por recibir la palabra de parte de lo que Pablo predicaba era, o sea, literalmente estas personas tenían una necesidad espiritual brutal. Y Pablo fue el instrumento que Dios usó para suplirla. Entonces, quizás estaban cansados de la idolatría, quizás estaban cansados de este mundo romano que daba tanto y no daba nada a la misma vez, porque todo era material, todo era efímero, y quizás estas personas estaban hambrientas por encontrarle sentido a sus vidas. Y Pablo, mediante la palabra y mediante el Espíritu, al ellos tener un encuentro con Pablo, vieron que su vida tenía sentido y vieron algo más que lo que tenían frente a sus ojos. No eran simplemente buenos ciudadanos romanos. La vida es más que el trabajo. La vida es más que esto. Y Pablo, al predicarle a Cristo y el Espíritu Santo llegar en ellos, sus ojos se abrieron y vieron la magnitud de la vida. Eso es lo que yo puedo concluir en base a ¿quién? Apocalipsis. Porque cuando se habla de esta iglesia, dicen que era la única iglesia que el amor fraternal se manifestaba en gran manera en ellos. Entonces, cuando tú eres una persona que está lleno del amor de Dios, tú quieres dar a los demás. No solamente material, sino compartir a Cristo. Y Pablo veía eso en Filipo. Pablo entrenaba a las personas, los educaba, los enseñaba, y luego ellos mismos iban casa por casa llevando la palabra. Compartiendo lo que Pablo le daba. Entonces estaban hambrientos porque Pablo les diera más. Recibían de Pablo y al otro día estaban poniendo en práctica lo que Pablo les enseñaba. Y eso a Pablo le gustaba porque no había resistencia. Usted viene de un lugar que casi están por matarlo. Llega a este lugar y usted ve cómo la gente acepta lo que usted está predicando. Mi hermano, se lo dice a alguien que pasó por eso como por 8 años, ¿verdad, Elizabeth? Usted trata de enseñar a una persona y por más que usted trata, uno se desanima. Porque usted dice una cosa, lo cuestionan y no me refiero, yo no tengo problema con que la gente me cuestione, cuestióneme lo que usted quiera. Usted no tiene que aceptar lo que yo le estoy diciendo, pero tampoco trate de menospreciar lo que yo te estoy enseñando, porque lo que tú sabes es mejor que lo que yo sé. Ahí es donde yo tengo problemas.
Ahí era donde Pablo tenía problemas. Tú no puedes menospreciar lo que yo te estoy enseñando. Porque lo que tú sabes es mejor que yo. Cuando yo sé que lo que tú sabes es un disparate. Porque tú no sabes lo que estás diciendo. Pero tú sientes que sí. Entonces los que te rodean dan por hecho que tú tienes razón. Porque eso es otra cosa. Porque hay muchas personas. Mire, yo leí hoy algo que me gustó. Que decía, si tú quieres saber realmente quiénes son tus amigos, los que te apoyan de verdad. Yo creo que iba por eso. Yo creo que sí, lo del negocio, lo de una idea. Una idea, un proyecto, un arte, una canción que tú quieras hacer, una pintura que tú hagas. Y véndesela a tus amigos. Y mira de tus amigos quiénes están dispuestos a comprártelo. Y luego siéntate a ver cuántos de ellos están dispuestos a compartirlo. Porque son muy buenos compartiendo el arte de un desconocido, porque todo el mundo lo consume, pero a ti que te conocen no te apoyan ni comparten lo que tú haces, ni están dispuestos a pagar por lo que tú estás para darle. Ahí tú te das cuenta quién realmente cree en ti. Yo dije, wow, eso le queda brutal a esa señora. Es cierto. Entonces, que a mí no, mire, le voy a decir bien sincero, Cristo experimentó lo mismo. En tu cliente, brutal. Eso no lo había escuchado. Brutal. Excelente. Pero a Cristo le pasó. Cristo estaba predicando a su pueblo y su pueblo no le aceptó. Y lo cuestionaban y no le creyeron. Y Cristo insistió. Y aunque tenía estos tercos que no creían en él, pero se mantenían fieles a él. Y él lo reconoció. Por eso luego lo nombra como lo que tiene la responsabilidad de llevar el mensaje. Y ellos cumplieron su palabra fuera de Judas, al pie de la letra. Súper difícil. Pero entonces, por eso yo en su momento, yo me aferraba a eso. Porque lógico, ahora mismo yo tengo una nueva experiencia y gloria a Dios por los hermanos que aunque a veces no aceptan lo que yo digo y se aferran a sus rudimientos, pero por ejemplo el mismo pastor Ernesto, cuando el pastor Ernesto llegó aquí, Elizabeth lo sabe, eso fue una piedra dura de roer, pero poco a poco el Señor le ha ido demostrando que lo que se está enseñando aquí es contrario. Él ha visto otras cosas que han pasado en su vida y se ha dado cuenta que lo que aquí se le ha enseñado, cuando él va afuera, que ve que no se aplica, pero cuando va a la Biblia lo ve. Entonces, por eso él se ha mantenido fiel aquí a la iglesia. Pero al principio fue bien difícil. Fue bien difícil. Y Pablo, al no encontrar eso en Filipo, se siente bendecido por Filipo. Claro, Pablo le está aclarando a los filipenses: yo te amo por lo que tú has recibido, que yo te he dado por parte del Señor, no de parte mía, porque te está hablando el Señor. Pero tú que me sigues, quiero aclararte que yo no soy un don nadie, yo vengo de dejarlo todo por Cristo, estoy encancelado por Cristo y me siento bendecido porque tú sigues recibiendo mis palabras. La actitud de ellos, o sea, mira qué brutal. Pablo antepone el amor fraternal de Filipo que las ofrendas. A Pablo no le importa el dinero, le importa las ofrendas. Y dice, más que eso, he administrado las bendiciones que ustedes me han enviado, no necesito nada. No necesito nada. Y igual que hoy. Estos pastores que parecen unos golosos, que no se hartan de recibir dinero de las comunidades de fe. El hermano sufriendo, muriéndose de hambre y él quitándole el pan para él porque él es el siervo de Dios. Siervo de Dios somos todos, mi hermano. Ante los ojos de Dios todos somos iguales.
Nadie está por encima de nadie. Y el mismo Señor lo dijo, aquel que quiera ser grande en el cielo, que aprenda a servir. El que quiera ser grande, que sirva a sus hermanos, que no se coloque él primero, porque esto no funciona aquí. Por esa parte del texto, como decía Torres Ortega, esa página la arrancaron. Y están sin Biblia, porque todas esas páginas las arrancan. Y se quedaron con los salmos. Esa carta de Filipenses es espectacular. Paola, ¿conseguiste el libro de mi maestro? No, tú te llenaste la boca ahí diciendo que sí. Ay, pastor, me está ofendiendo porque le encontré el libro. Ella dijo que sí, ¿verdad? Que ella lo iba a encontrar. Que ella ahí dejó todo. No, yo dije que tú encontrabas lo que nadie encontraba. Y tú cuando te dije eso, chacho, hiciste así, te sacaste hasta el polvo. A don Alejandro y le digo, consígame 25 copias de este libro que se la vamos a comprar. Mira, Si no se vende, usted lo tiene que pagar. ¿tú sabes cuánto costó este libro? $2.50. Mira, ahí lo tiene. 23 pesos, ¿verdad? $2.50. Yo no lo compré en eso, ¿sabes? A mí me salió más caro. Porque esto es usado. Creo que me salió como 40 pesos cuando lo compré. Porque desde que yo me enteré de Calvar, yo me volví loco comprando todos sus libros. Porque son la mayoría en inglés. Pero sentí una bendición porque en alemán. Yo provengo de Alemania, pero yo no sé hablar de alemán. Mis raíces son de Alemania, pero yo. Die Heisensen, hola. Bueno, por tal razón, Pablo cierra la carta agradeciéndole a los filipenses. Cabe aclarar, Pablo nunca pudo regresar a Filipo. Nunca pudo. Porque murió. Tiempito después, Pablo muere. De hecho, cuando la última carta que Pablo escribe, se le escribe a Timoteo. Y hay una parte que Pablo dice, y escucho a mi ejecutor, creo que, mientras prepara la espada. ¿Por qué a él tuvieron que matarlo? Porque los judíos lo acusaban de ser una amenaza. Por eso, como el Cristo. Como a Cristo, a él le hicieron lo mismo que a Cristo. Y lo mismo que a Pedro. Los judíos, la presión de los judíos fue tanto. Porque recuerda que Roma estaba arisco. Porque Roma había sufrido las revelaciones de los cristianos, de los judíos, perdón. Los cristianos no, de los judíos. Entonces había muchos judíos que estaban atacando a los romanos. En el caso de Pablo, aunque era ciudadano romano, quizás había sido influenciado por estos judíos, está desenfocado y entonces me va a seguir causando problemas. Entonces tengo reporte que donde este señor va, ataca y amenaza a todo el mundo. Entonces es un conflictivo, pues tengo que eliminar este conflictivo, este problemático. Porque su propio pueblo me está diciendo que él es problemático y que tiene planes de levantarse en contra de mí. Pero no puedo aplicarle la misma ley porque es un romano. Así que yo lo voy a matar, pero lo voy a matar diferente. Eso, así que literalmente todos los cristianos que fallecieron fue por la presión judía, no fue por la presión romana. Por eso es que luego, aguántese. Cuando la Iglesia Católica, Apostólica y Romana tiene el control del mundo, decide iniciar un ataque constante para erradicar a los judíos. En venganza al daño que le hizo a los primeros cristianos. Y para que se goce más todavía, hubo una dieta que Martín Lutero escribió fundamentando teológicamente el por qué los judíos debían de ser erradicados de la faz de la tierra, porque Dios lo había maldecido y su existencia contaminaba la tierra. Y aguántese más todavía. Muchos concluyen que Martín Lutero era ¿qué? ¿De qué nacionalidad era?
alemana. ¿Amén? Alemana. Hitler era alemán. Hitler representaba junto con el vicario católico de Alemania y junto con la iglesia ortodoxa alemana, a Hitler se le llamaba el Führer. El Führer es el líder espiritual de Alemania, fundamentado en la visión de la iglesia católica y la ortodoxa, que Hitler la tenía totalmente a sus pies, que le servían a él. Y muchos concluyen que él, como el Führer, el líder espiritual, tenía la función de depurar y de limpiar la creencia cristiana. Y se alinea que posiblemente Hitler tuvo acceso a los escritos de Martín Lutero y tenía conocimiento de la necesidad de depurar a la tierra de los judíos. Por eso los judíos no quieren saber de los cristianos. Cómase usted ese y duerma tranquilo hoy. Porque muchos cristianos hoy quieren estar declarando ese juicio. Y son buenos declarando juicio para afuera, pero no para ellos mismos. Y ya esa culebrita nos ha mordido antes. Y eso nos vuelve otra vez. Por eso Dios levantó a Martín Lutero para destruirlo. Por eso yo cuando hablo de Martín Lutero, siempre digo y reconozco las fallas de Martín Lutero. Siempre lo digo. Porque esa no fue la única falla. Martín Lutero tuvo otra más, que fue peor. Que fue el ataque a los cocateros y el ataque a los peones. Porque cuando él provocó el colapso de la Iglesia Católica, los peones, las personas que trabajaban, estaban reclamando unos derechos laborales. Y Martín Lutero nunca le dio el apoyo a ellos, sino que le dio el apoyo a la aristocracia, y diciendo que los peones tenían que someterse a sus amos. Y esos peones se levantaron con palos, con hacha, en contra de la aristocracia. Y la aristocracia le pidió consejo a Martín Lutero de cómo atender el tema. Y Martín Lutero no defendió a los peones, lo que provocó 150,000 personas que fallecieron porque Martín Lutero no intervino. Por eso me fascina cómo John MacArthur lo resuelve. John MacArthur dice, a mí no me importa la cantidad de miembros que tú tengas, a mí no me importa nada de eso. Tú dices que eres cristiano. Si tú usas la palabra para hacerle daño a tus semejantes y a tus enemigos, tú no eres cristiano. Tú estás usando la fe cristiana para un fin propio. Y eso puede ser legítimo para ti, pero tú no te pareces a Cristo en nada. Cuando tú eres cristiano de verdad, tú sabes lo que representa ser cristiano y estás dispuesto a dar tu vida por Cristo y a dar tu vida por cualquiera que te odie y te rechace, como lo hizo Jesús. Si tú no cumples esos criterios, tú no eres cristiano. Por eso yo no tengo miedo de mencionar esas cosas. Pues eso es historia. ¿Sabes lo que pasa? Que lo ocultamos. Y después viene un